tensión continúa entre ambas naciones. Durante un encuentro con su homólogo iraquí Ibrahim al-Jafari, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, solicitó a Arabia Saudita dejar de oponerse a los esfuerzos para alcanzar la paz. Como se recuerda, Irán y Arabia Saudita se enfrascaron en un conflicto diplomático el último fin de semana, luego que Riad ejecutara a un clérigo chiita, despertando la indignación de la comunidad religiosa, elevando las tensiones en Oriente Medio entre sunitas y chiitas. Creíamos y seguimos creyendo que la adopción de medidas para crear tensión en la región no es un signo de fortaleza, sino de debilidad. Tenemos que contrarrestar estas acciones con medidas sabias y sensatas. Lamentablemente, nuestras acciones no han sido acertadas por nuestros vecinos de Arabia Saudita, lo que alimenta una escalada de tensiones. Durante sus conversaciones en Teherán, el representante de la diplomacia de Bagdad se ofreció mediar entre Irán y Arabia Saudita para poner fin a la disputa existente que podría acentuar otros conflictos en la región. Como vecinos, tenemos sólidas relaciones con la República Islámica de Irán, intereses mutuos, historia, en fin. También tenemos vínculos con nuestros hermanos árabes. Por tanto, no podemos permanecer en silencio ante esta crisis. No ha habido ninguna reacción inmediata de parte de Arabia Saudí a la oferta de intermediación iraquí, pero se espera que se establezcan las relaciones dado que la cooperación entre Riad y Teherán es trascendental para resolver dos conflictos. El primero de ellos en Siria, donde Irán y Rusia apoyan al régimen de Bashar al-Assad y donde Arabia Saudí respalda a la oposición. El otro conflicto es en Yemen, donde Riad lidera una operación militar para restablecer en el poder al gobierno de Mansur Hadi contra los rebeldes chiitas hutís, que tienen el apoyo de la República Islámica. Vamos ahora con noticias en vivo. Desde Caracas habla Nicolás Maduro, el mandatario de ese país, sobre el retiro de algunas imágenes de la Asamblea Nacional. Para profundizarla, para crear dificultades. Es como, yo lo ponía ahora como ejemplo, que uno se caiga de una bicicleta o de una moto y tenga un brazo golpeado, pues, y se levante y tenga que, de pronto, un boxeador tenga que enfrentarse a alguien. ¿Qué va a hacer el boxeador contrario? Golpearle el brazo lastimado. En el caso de nuestro país, ¿qué ha hecho la oligarquía? Tratar de dañar otras partes del cuerpo nacional y golpear las partes donde hay debilidad, porque saben que bajó el ingreso petrolero 70%. Estamos ante una verdadera emergencia económica y así la voy a declarar en los próximos días con un plan de recuperación, de unión nacional y de crecimiento de economía productiva verdadera, creadora de riqueza, creadora de bienes, creadora de servicios, poniendo la economía en el centro del proceso de construcción del nuevo modelo social, del nuevo Estado social, de las misiones, de las comunas, del nuevo Estado de incorporación a la riqueza nacional de millones y millones de hombres y mujeres de los sectores populares, de la clase obrera, de la clase media, y de fortalecimiento del sistema político, de la democracia directa. Por eso, bueno, hemos revisado nombres de hombres y mujeres para hacer un equipo que reúna la experiencia, la solidez de la experiencia en distintas trincheras de lucha, en distintas responsabilidades públicas, la experiencia de gobierno. Los tres diputados opositores, bueno, que forman ahora parte de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, juramentaron hoy, a pesar de haber sido cuestionados por la mayoría oficialista y estar en cuestión su nombramiento por un Tribunal Supremo también considerado prochavista. Veamos. En una entrevista telefónica para el canal del Estado BTV, el jefe de gobierno venezolano Nicolás Maduro retó a sus adversarios a convocar un referéndum revocatorio para expulsarlo del poder, tomando en cuenta la voluntad de los ciudadanos. Ellos tienen un objetivo, sacarme de la presidencia de la República. Es un objetivo que se ha trazado. No es nuevo, se lo trazaron desde el propio 14 de abril del 2013. Y no es nuevo, se lo trazaron con el comandante Hugo Chávez.
Esto lo debe decidir es el pueblo. Así de sencillo. Ellos todos tienen una forma, que convoquen un referéndum revocatorio. Y bueno, el pueblo decidirá. Yo en mi corazón sé que en este despertar, en este renacimiento, ¿qué va a suceder más adelante? Aquí lo tengo. Y será el pueblo quien decida. Un día después de que juramentara la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora, el flamante titular del Legislativo, Henry Ramos Salud, afirmó en su primer discurso ante el Pleno que en 6 meses buscaría la salida constitucional, democrática, pacífica y electoral del régimen chavista. Dentro del lapso de 6 meses, a partir de hoy, una salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este gobierno. Para Maduro, estas declaraciones fueron suficientes para advertir la nueva dinámica de la oposición venezolana, a la que, según dijo, deberá acostumbrarse rápidamente el chavismo. Nicolás Maduro cumple la mitad de su mandato en julio próximo, por lo que la oposición podría activar entonces el referendo revocatorio a partir de esa fecha, tal como lo establece la Carta Magna. Sin embargo, también se podría promover una enmienda a la Constitución para recortar su periodo de gobierno, forzar su renuncia o iniciar una Asamblea Nacional Constituyente. Los 3 diputados que hoy juramentaron, los 3 diputados de la oposición, que ahora es mayoría en la Asamblea venezolana, son clave porque gracias a esos 3 diputados la oposición tendría la supermayoría que le permitiría dictar una serie de medidas, incluso convocar una Asamblea Constituyente. Así es, y también este referéndum revocatorio, ¿no? Entonces, claro, eso es desconocer lo que ha sido la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en el entendido que entre otras cosas, la designación ha sido de los miembros de ese tribunal, la última, de los 13 últimos miembros, ha sido inconstitucional y que en todo caso no se puede, digamos, invalidar una proclamación que ya había sido hecha en su momento por el Tribunal Electoral. Entonces ahora estamos en un escenario efectivamente de enfrentamiento, muy clara, precedido además por medidas del gobierno, por medidas del gobierno donde, por ejemplo, le quitaron a la Asamblea Nacional la facultad de nombrar directores del Banco Central de la Reserva. Como última medida de la Asamblea saliente. Exactamente, aunque eso creo que fue un decreto legislativo, dentro de las facultades que tenía Maduro, le dieron dentro de esas facultades tomó esa decisión de quitarles la facultad de nombrar directores del Banco Central. Y después también entiendo que a esta asamblea comunal, de la que no se sabe mucho todavía, le darían la posibilidad, la facultad de votar créditos o presupuesto para el Estado, ¿no? En contradicción con lo que son las facultades de la Asamblea Nacional, ¿no? Y lo que estamos viendo en la pantalla, está anunciando el presidente Nicolás Maduro que decretará emergencia económica en los próximos días. Habrá que saber exactamente a qué se refiere. Por lo pronto ya lo que ha dicho Diosdado Cabello, que ahora forma parte de la oposición en el Congreso, es que por esta juramentación que los chavistas consideran ilegal de estos 3 asambleístas o diputados, el gobierno no debería darle dinero a la Asamblea. Bueno, entonces eso forma parte efectivamente de esta confrontación. Habrá que ver también cómo se comporta la oposición como tal, porque la oposición tiene el problema en que tiene que mantener su unidad, ¿no? Y vamos a ver qué sucede, aunque aparentemente en estos momentos la prioridad es la ley de amnistía, en la que todos están de acuerdo. El tema está si es que Capriles también está de acuerdo con que haya un referéndum revocatorio. Recordemos que el partido de Capriles, dentro de lo que es la oposición, es el partido más con más representantes, ¿no? Con más representantes, que tiene 33 representantes contra 14 Voluntad Popular, que es de Leopoldo López. Entonces ahí también hay una prueba para la oposición, ¿no? de mantener su unidad en medio de este enfrentamiento con el gobierno, ¿no? Y lo que sigue declarando Nicolás Maduro, nuestros diputados lograron que se respetara la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, refiriéndose a estos 3 diputados clave. Así es. Lo que tendría que... Bueno, ayer la oposición no los juramentó. No los juramentó porque, claro, considero que era más prudente, en todo caso, seguir con la ceremonia de instalación y dejar para el día de hoy, efectivamente, el tema de la juramentación de estos 3 parlamentarios, ¿no? Y también, hoy día ha provocado polémica polémica por supuesto en las filas chavistas, que se hayan retirado los cuadros, las imágenes de
de Chávez y de Nicolás Maduro de la Asamblea. Han quedado los retratos de Simón Bolívar. Y con respecto a las medidas que quiere tomar la oposición, está no solamente el tema de la amnistía, no solamente el tema de la revocatoria, sino también están contemplando medidas económicas que van a chocar seguramente con las medidas que trate de implementar Maduro. Y entre esas medidas económicas hay una interesante, y es que le quieren dar títulos de propiedad a los beneficiarios, claro, de este programa de vivienda del gobierno, sí, ¿no? Sí. De convertirlos ya no en posesionarios, ¿no? Que le deben la propietarios. Casa, claro. En realidad es una manera efectivamente interesante, porque de esa manera ya no los independizan del gobierno. Los libera de una supuesta hipoteca política. Exactamente, porque claro, mientras no son propietarios, el gobierno puede en cualquier momento, claro, retirarles esa vivienda. Al hacer de ellos propietarios, sí, ya tienen una independencia frente al gobierno, y claro, eso es un proyecto al que ya voceros del gobierno han dicho que era, creo que ha sido Cabello, ¿no? Diosdado Cabello, que ha dicho que es un proyecto que no podía pasar, porque claro, debe darse cuenta que efectivamente eso le da independencia a la gente con respecto al gobierno. Claro, y echa por ti el argumento de que la oposición o la derecha va a dejar de lado las ventajas sociales del chavismo, ¿no? Es un argumento político muy poderoso. Así es. Pero también se va a ver en dificultades para llevar a cabo propuestas económicas. Con esto que está diciendo Maduro, no sabemos hasta qué punto va a llegar esto que habla de la emergencia económica, estos cambios también sobre el Banco Central de Reserva, que no le van a permitir tener ni a la oposición, ni al gobierno, ni a la oposición, ni a la mayoría, ni a la opinión pública información sobre, por ejemplo, la inflación. Exactamente. Es una cosa hermética. Así es, hay datos que no se publican, y que es Ahora, lo que sí va a poder hacer la oposición de todas maneras es llamar a funcionarios del gobierno a venir a declarar, ¿no? Y van a poder fiscalizarlos, y eso va a ser una cosa muy interesante, porque en todos estos años de régimen chavista simplemente no había verdadera rendición de cuentas. Aquí en este caso los funcionarios van a tener que presentarse ante el Congreso y declarar, y además ante la prensa, porque eso es un dato interesante también. La prensa no podía ingresar a la Asamblea, ¿no? En particular después de que hace unos años, como se dice, se ampalló, o ¿Se sorprendió? Se sorprendió a un parlamentario chavista mirando fotos de mujeres desnudas. Entonces, a partir de ahí dijeron, la prensa no va más en la Asamblea. No, sí. Entonces, ahora sí han entrado, ¿no? Entran y entonces la opinión pública va a poder asistir a lo que son estas rendiciones de cuentas. Claro, una cuestión transparente. Ya entraron, no solamente entró el canal oficial, han entrado canales de diferentes partes del mundo, y le han preguntado, por ejemplo, a la primera dama, que es parlamentaria, sobre sus sobrinos detenidos por acusaciones de narcotráfico de Estados Unidos, a lo que ella no respondió. Bueno, una nueva realidad política en Venezuela. Estaremos atentos. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. En Alemania, la canciller Angela Merkel se manifiesta sobre los ataques a mujeres en Año Nuevo.